presente. Listo, cierren sus ojos, levanten sus manos y dígale con el corazón: ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Lleve las manos a su corazón y dígale: y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Pregúntese, hermana, hermano, ¿qué ha traído en su corazón esta tarde? ¿Realmente hay gozo, hay paz, como se lo estás cantando? ¿O necesitas ese gozo y esa paz? Yo le invito a que si desea en este momento, pero con los ojos cerrados, las manos en su corazón, si desea se puede sentar, mientras le pide al Señor que sea Él quien guíe en este momento su corazón. Mire su realidad actual, mire su corazón, mire su vida, mire su familia. ¿Realmente hay gozo y paz en nuestro corazón o necesitamos de ese gozo, de esa paz? Dígale al Señor que Él que nos conoce, que Él que sabe lo que estamos viviendo, venga sobre nosotros. Es fácil cantar las canciones, lo difícil es vivirlas, experimentarlas, sentirlas propias. Es fácil repetir palabras en una canción, pero qué difícil es tener realmente la certeza de lo que cantamos. Con esa certeza de que el Señor está aquí, está presente, que este lugar está lleno de su presencia. Mírate delante del Señor en este momento, lo que has traído, lo que necesitas de Él, lo que quieres pedirle, lo que quieres entregarle. Es más, si tienes un reclamo, hazlo en este momento. Porque a veces hay tantos reclamos en nosotros: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Qué hice mal? Si tienes esa pregunta, hazla. Pero deja que vaya saliendo de tu corazón toda esa amargura, tristeza, cansancio o perturbación con la que hayas podido venir. Y si has llegado con gozo, bendito seas, bendita seas. Dichosa el alma que vive en la presencia del Señor. Dichosa el alma que encuentra la paz y el reposo en el Señor. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz.
siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Pregúntate esta tarde si tú sientes el amor de Dios, ¿por qué entonces estar triste? Si tú sientes el amor que Dios te da, entonces ¿por qué estar confundido y abatido? Si tú sientes el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, ¿por qué le das espacio a la duda, a la tristeza? Allí en tu corazón, dile al Señor esta tarde, fuera tristeza, fuera duda, fuera amargura, porque es el Espíritu de Dios quien está en mi corazón y solo Él tiene entrada en mí. Y donde el Espíritu habita hay paz, donde el Espíritu habita hay gozo. No hay paso a la duda, no hay paso a la tristeza. Sí hay lágrimas, es verdad. Sí hay cansancios, es verdad. Hay momentos difíciles, es cierto. Pero jamás hay desesperación en el corazón que está puesto en el Señor. Dile al Señor esta tarde, quiero que seas mi paz, quiero que seas mi gozo, quiero que seas mi consuelo. Amén. Bueno, ¿y cómo han venido esta tarde? ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor y amados por la Santísima Virgen María. ¿Cómo están? A veces nosotros parecemos huérfanos, ¿cierto? Casi no le hablamos a la mamá. Nos pasa mucho. Bueno, antes de comenzar, siempre les recordamos, aquí está la cajita de peticiones. Los que hayan traído sus peticiones o las vayan escribiendo en el transcurso de la tarde. Los que apenas vinieron por primera vez les recordamos que, o les contamos más bien, que esta cajita es una cajita donde el Señor recibe sus peticiones. ¿Por qué lo hacemos de manera física? Es decir, porque hay que escribirlas. Porque el hombre, es decir, nosotros como seres humanos, lastimosamente hay que reconocerlo, somos como Santo Tomás, ¿cierto? Hasta que no meta el dedo en el costado y no toque y no sepa que es de carne y hueso, no voy a creer, ¿cierto? Dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. Pero el Señor, como sabe que nosotros dependemos mucho de sentir a veces y de ver cosas palpables, entonces de esta manera pues las personas van depositando aquí sus peticiones. Y como les he ido contando, cada vez que el Señor le dé respuesta a esa necesidad, usted, un deber, no es una obligación, no, es un deber suyo, pues venir aquí y contar, mire, ya el Señor hizo esa obra, ya quiero compartirles que, digamos, tal día o en tal fecha o hace tanto puse una petición y ya vi la respuesta de Dios. Entonces, esto lo hacemos para dar testimonio de la gloria de Dios. Entonces recuerden, siempre cada 8 días traen sus peticiones y las van depositando aquí, y cuando ya vean la mano de Dios en sus peticiones, pueden tranquilamente pues irnos compartiendo. De hecho, pues si alguna persona que está aquí presente tiene algo que compartir, incluso algo que contar de manera corta y breve, ¿cierto? Evidentemente por el tiempo, pero si quiere compartir algo, quiere contarnos algo de las experiencias que hemos tenido, no solamente en los grupos de formación, sino en las distintas Eucaristías o en los momentos de vigilia y de oración, para que demos testimonio de la gloria de Dios. Doña Alba. Yo quiero darle gracias a Dios en esta tarde por mi hijo, por la obra que ha hecho en él, porque él había dejado tirada la universidad, había dejado tirado todo y ha regresado nuevamente a la universidad muy animado, muy feliz. Ahora precisamente cuando me vine a darle gracias a Dios aquí al Santísimo, porque se quedó en mi casa haciendo trabajos de la universidad. Yo decía, todo es gloria, ya no quería nada. Entonces eso era lo que más le pedía a Dios con mucha fe, que él se ubicara y que viera que necesitaba estudiar y salir adelante. Entonces, para la gloria de Dios, ha regresado a la universidad muy feliz. Un aplauso al Señor, bendito sea. Puede que para el caso de otra persona, de alguno de ustedes diga, no, pero es que eso son cosas menores, ¿cierto? Cada uno dirá desde su petición, sí, no, es que la mía es más difícil, la petición que yo tengo es más difícil de conseguir, ¿cierto? No se trata de medir a veces las peticiones, porque para el Señor es lo mismo una gripa que un cáncer, ¿sí? Para el Señor no es tanto la medida de la enfermedad o de la necesidad, sino lo que hay en el corazón nuestro y la fe que nosotros tenemos. Entonces, evidentemente ya este es un regalo de Dios, y que yo estoy segurísimo que muchos de ustedes tal vez todavía no lo han visto físicamente, es decir, no lo pueden palpar,
pero ya el Señor empezó a obrar en aquellas necesidades y peticiones que el Señor le ha puesto. Y estoy segurísimo de algo. Muchas de sus peticiones, al principio parece ser que fue todo lo contrario. Le dije, Señor, arregla la situación en mi casa. Y llegué a la casa y se puso peor, ¿cierto? Uno muchas veces siente eso. Uy, yo le pedí al Señor que tocara a mi hijo, que lo convirtiera, y llegué y lo encontré más rebelde, más difícil, se me fue de la casa. Eso fue que el Señor no me escuchó. Por el contrario, esa es la primera manifestación, no es la única, pero es la primera manifestación de que el Señor ya está haciendo algo. Y el enemigo se ha enojado, y el enemigo ha tratado de quitarnos esa fe con la que nosotros íbamos. Entonces usted lo que tiene que hacer es ¿qué? Seguir confiando en el Señor, ¿sí? Ahora alguien dice, no, yo pedí, como que no pasó nada. Téngalo por seguro que el Señor está haciendo. Él empieza desde adentro, en silencio, en el corazón, y después ya se empiezan a ver. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en el campo? Yo creo que algunos de ustedes alguna vez han sembrado alguna semilla. Cuando usted siembra la semilla, al siguiente día ya aparece el retoño, es decir, la florecilla o aquello que sembraron. Pasan días, meses, hay unos que pasan hasta años enteros en ver el primer retoño. Eso sucede también con la semilla que cae en el corazón del hombre cuando viene de parte de Dios. Usted no ve nada, pero algo está creciendo en el interior. Bien, para el día de hoy, antes de tocar el tema central, les habíamos pedido a quienes ya han venido en el proceso que leyéramos el capítulo 5 de Gálatas. Quienes lo hayan podido leer, algo que les haya llamado la atención, algo que les haya dejado, alguna enseñanza de Gálatas capítulo 5, que recuerden los que alcanzaron a leer, ¿qué nos dice Gálatas en su capítulo 5? Los que pudieron leer, pues. Dios nos ha dado la libertad y por tanto no nos hemos dejar de oprimir, y que nosotros aceptamos por la fe la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y que hay unos frutos o hay unos dones que refieren cuando una persona vive en el Espíritu de Dios y cuando vive en el Espíritu del mundo, ¿cierto? Es decir, en resumidas cuentas, ¿qué nos quiere decir San Pablo en los Gálatas? Las personas que viven en el Espíritu son personas que producen paz, que traen la paz, que dan la paz, ¿cierto? En general, miren, a nosotros nos ha pasado que vemos a alguna persona que el Señor utiliza mucho, hace milagros y en fin, en el nombre del Señor, curaciones y todo lo demás. Uno dice, oye, esa persona tan santa. Miren, los carismas no refieren la santidad de la persona. Una persona puede ser muy buena en la oración, puede que ore por usted y usted se cure, puede que ore por alguien de su familia y se levante y se cure, puede que pida por alguna necesidad suya y esa necesidad sea resuelta. Eso no refiere la santidad de la persona, refiere que el poder de Dios. Pero sí define y sabe cómo usted reconoce que una persona vive en el Espíritu Santo, que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, es por los frutos que da. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. No son las obras, sino los frutos. Una persona que siempre da paz, produce paz, trae paz, está tranquila, está alegre, es mansa, es obediente al Señor, es una persona que vive en el Espíritu. No se trata de hacer milagros. Hay gente que le dice, Señor, ojalá yo tuviera ese carisma de esa persona. Ay, Señor, ojalá yo pidiera, inmediatamente se solucionaran los problemas de las personas. Ojalá yo pidiera por sanación y la persona se sanara. Lo que hay que pedir al Señor es la gracia de tener siempre un corazón dispuesto a amar y a servir. Ese es el mayor don del Espíritu Santo. Bien, el tema de hoy es bien interesante. El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. ¿Alguien nos recuerda de pronto cuál fue el tema de hace 8 días? El amor de Dios. Ahora entonces, ¿qué viene? El pecado, es decir, la respuesta del hombre ante el amor de Dios. Mire, Dios nos ama, pero ¿cómo responde el hombre o cómo respondemos cada uno de nosotros al amor de Dios? Pecando, lastimosamente. Eso es lo que hacemos nosotros. Dios nos ama, pero nosotros le pagamos con pecado. ¿Por qué primero se habla del amor de Dios y luego del pecado? Porque no se trata de venir aquí a decir que nosotros somos pecadores y antes no nos hemos reconocido amados. Porque uno muchas veces peca, y esa es la realidad, porque uno no se siente amado. Revisen su corazón y verás que la mayoría de veces que pecamos es porque nosotros no nos sentimos amados. Si nosotros nos sintiéramos amados de verdad, nosotros no pecaríamos. Porque el hijo es rebelde con la mamá, porque no se siente amado por la mamá.
Miren, caso sencillo. Una vez me dijo, y esto creo que si alguien lo escuchó bien, pero me contaron que el sonido estaba un poco difícil los que no a la vigilia, pero bueno, les voy a recordar esto, porque lo conté como una de las historias. Dicen, cuidado con ese muchacho que es peligroso, con ese muchacho que se droga, con ese muchacho que roba, con ese muchacho que mata, cuidado porque es peligroso. Y realmente él no es el peligroso. Peligroso es el papá que no lo amó, o la mamá que no lo amó a tiempo, o que no lo escucharon a tiempo, o que quisieron llenar su vida de cosas y no de amor. Entonces el muchacho es rebelde porque no se siente amado realmente. Si se sintiera amado, el joven no se siente rebelde. En toda rebeldía de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, nietos, sobrinos, en toda rebeldía hay una necesidad de afecto. Hay una necesidad de afecto. Por tanto, entre más rebelde es el muchacho o la muchacha, menos hay que gritarle y más hay que amarle. Porque si le amamos, empezará a salir la rebeldía de su corazón y empezará a transformar sus actos. Y eso lo traducimos en lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes por la calle se encuentran a un señor que viene con la cara como cortada, con un caricortado? Uy, cuidado con ese man, peligroso, un caricortado. Peligroso el que le cortó la cara, ¿cierto? Uno dice, uy, el caricortado, qué peligroso. No, pues el pobre antes fue que le cortaron la cara. Pero uno ve por ahí a alguien como con mucha cicatriz, o que man es peligroso. Mentira, es que peligroso es el que le ha hecho o ha generado esa situación. Por eso dice el Señor, y se lo dijo a Samuel, y se lo dijo a Saúl y a Salomón y a todos sus profetas: yo no veo las apariencias, sino el corazón. Pero entonces, ¿dónde está la raíz del pecado? Eso es lo que vamos a tratar de entender esta tarde. La pregunta más importante sería ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué caemos en el pecado? Dice San Pablo, es que evito el bien que quisiera hacer y hago el mal que no quisiera hacer. ¿Qué hay en mi voluntad, qué hay en mi situación que me lleva a evitar un bien que sí quiero hacer, pero a hacer un mal que no quiero hacer? Y de esa manera entonces empiezo a pecar. Bien, pero antes vamos a centrarnos sobre todo en la doctrina de San Pablo, porque San Pablo hace un recorrido bastante bonito sobre la situación del pecado. Dice San Pablo en Romanos 5:20, los que tengan la Biblia, Romanos 5:20, vamos a ver qué nos dice San Pablo, carta a los romanos, que está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, capítulo 5, versículo 20. ¿Alguien la tiene? Adoran ídolos. Ajá, eso, 5:20 de Romanos. Les voy leyendo. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. Palabra de Dios. Nosotros decimos constantemente, donde abundó el pecado, sobreabunda. Miren, no abunda, sobreabunda la gracia. Es decir, hay gente que le dice a uno, no, Francisco, es que yo para qué me convierto si yo soy muy pecador. A mí ya el Señor no me perdona. ¿Qué nos está diciendo San Pablo en la voz de su corazón? Donde hay pecado, sobreabundará la gracia. Por eso cuando un muchacho suyo esté en pecado, no se angustie, órele al Señor. No, mi muchacho se me va a perder, o mi muchacha se me va a perder porque vive en pecado. Donde hay pecado, hay oportunidad de recobrar o de manifestarse la gracia de Dios. Entonces, más que angustiarse por el pecado, es realmente buscar ¿qué? La gracia. Hay gente que por estar preocupada por pecar, cae en sentimientos de culpa, en incapacidad de levantarse. ¿Pero por qué? Porque se pone a pensar más en la situación de pecado que en la oportunidad de buscar la gracia. Por eso siempre hablamos primero del amor de Dios y después del pecado. No primero del pecado y después del amor. Siempre mire la misericordia de Dios. ¿Qué le decía Jesús a Sor Faustina? Porque Sor Faustina, que es la santa de la Divina Misericordia, quien ha escuchado de ella le decía, Señor, pero ¿por qué te fijas en mí si soy tan pecadora, tan incapaz? Yo no tengo nada para ofrecerte. Y se vivía dándose golpes de pecho, Señor, yo no soy digna, Señor, yo no soy digna. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No pienses tanto en tu pecado, sino piensa mejor en mi gracia. Piensa más en mi gracia.
Porque si piensas en tu pecado te desesperas, pero si piensas en mi gracia tienes esperanza de levantarte. No hay, dicen por ahí, aunque la frase no acomoda bien, pero sí para muchos dice que donde hubo pecado pues hay oportunidad de santidad. Dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, ¿cierto? Eso es lo que dicen, y es verdad. Ninguna persona que está en situación de pecado está condenada ya. Lo que está es buscando, o debería buscar, la gracia de Dios. ¿Por qué pecamos? Una razón por la que pecamos, porque no sabemos a qué nos llama el Señor. No sabemos a qué nos llama el Señor. ¿Cómo así? Si usted tuviera en la vida una certeza de lo que Dios ha querido hacer con usted, usted tuviera más fuerza para vivir en la gracia. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, capítulo 15. Dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 15. Pero no hay comparación entre el delito y el don. Porque si por el delito de unos solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. Dice San Pablo que no hay distinción, es decir, no hay diferencia entre el pecado y el don. Por el pecado, nosotros fuimos expulsados ¿de dónde? Del paraíso. Pero por la gracia, que es Jesucristo, ¿qué pasó? Fuimos nuevamente llamados al paraíso. Dicen que por Adán se nos fueron cerradas las puertas del paraíso y por Cristo se fueron nuevamente abiertas. Es decir, Jesús nos concede la gracia de que el paraíso se abra. ¿Saben ustedes qué sucede cada vez que se confiesan? Se abren las puertas del paraíso. Cuando usted se arrodilla delante del sacerdote y él le da la absolución a usted, inmediatamente las puertas del paraíso se abren para usted. Si usted muere en ese momento, ¿qué pasa? Se va para el cielo. ¿Listico? ¿Por qué? Porque la confesión es abrir las puertas del paraíso para el hombre. Por eso tan importante la confesión. Entonces, si yo reconozco que el Señor me llama, ¿a dónde me está llamando el Señor? Al paraíso, al cielo, ¿sí? A recuperar lo que perdimos por el pecado. Entonces, si sé a dónde me llama el Señor, sé que todo lo que voy a hacer, ¿qué? Debe dirigirme a ese cielo. Entonces vienen unas preguntas. ¿Qué estás haciendo para alcanzar el paraíso? ¿Qué estás haciendo para alcanzar el cielo? Aquí hay muchas que hacen de ama de casa, me supongo, creo que sí. Aquí hay muchas mujeres que tienen cara de ser amas de casa. ¿Cómo las reconoce uno? Las más sufridas, ¿cierto? La carita silgueteada de aceite, las manos cansadas, arruguitas ya, los ojitos así brillositos, como con ganas de llorar, pero con un corazón muy fuerte, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar el cielo? Viene esta pregunta, ¿por qué? Ustedes se preocupan cada día porque todo en la casa esté bien, por el oficio de la casa, porque haya comida a los que tienen que, digamos, despachar al esposo, a los hijos, en fin, o los nietos, o quienes viven en la casa. Pero ¿cuántas veces se preocupa usted por preparar su corazón para entrar al cielo? ¿Será que nuestro afán también está dirigido para alcanzar el cielo? ¿O eso hasta se nos olvida? Por eso dice el Señor, vigilad y orad para no caer en la tentación. Y además porque dice que no sabemos ni el día ni la hora. Hay que estar siempre listos. Una segunda pregunta, ¿qué has dejado para ganar el cielo? ¿Qué has dejado? ¿Cómo así? ¿Qué tengo que dejar yo para poder ganar el cielo? ¿Qué tenemos que dejar? Apegos. ¿Qué más? El pecado. La soberbia. Pues el pecado, digamos, en sus 7 raíces, los 7 pecados capitales: soberbia, gula, envidia, mentira, falsedad, todo esto. Y dejar de desconfiar en el Señor. El padre Pío de Pietrelcina dice, ¿lo han escuchado al santo Pío de Pietrelcina? Dice el santo Pío de Pietrelcina, la mayor ofensa que le podemos hacer a Dios es dudar de su misericordia. La mayor ofensa que le hacemos al Señor es dudar de su misericordia. Esa es la mayor ofensa que le hacemos a Dios.
Quien duda de la misericordia de Dios está ofendiendo a Dios, porque Él ante todo es misericordia. Entonces, ¿qué estamos dejando para alcanzar el cielo? Y finalmente, ¿qué estamos dispuestos a dejar para ganar el cielo? Esta pregunta se la hago a mucha gente. ¿Qué pasaría si a usted viniera un ángel de Dios o el mismo Señor a decirle que esta misma noche usted tiene que rendirle cuentas y se lo va a llevar? ¿Qué haría en esas últimas horas? ¿Qué haría? Arrepentirse, pedirle perdón, ¿qué más? Hacer muchas obras buenas. ¿Saben qué respondió Santo Domingo Sabio? El niño, ¿lo recuerdan? Santo Domingo Sabio, que murió ¿de cuántos años? De 15 añitos. ¿Sabe qué dijo Santo Domingo Sabio? Estaba jugando fútbol en ese momento y le dijo San Juan Bosco: venga, Domingo, ¿qué harías si el Señor viniera en este momento por usted? ¿Qué harías? Seguiría jugando fútbol. Seguiría haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estaba listo. El que dice me arrepiento, le pido perdón, es porque no está listo. Es como cuando uno sabe que van a ir a cobrarle una factura que debe y manda al niño, dígale que no estoy. ¿Por qué? Porque no está. No tiene la cuenta para pagar. Si usted trae la platica, usted sale feliz allá, hágale, vea. Pero como no estamos listos, nos da miedo que venga el Señor a pedirnos cuenta. ¿Cómo sabe uno que está listo? Respondería tal y como Santo Domingo. Seguiría el día normal, porque ya lo que tenía que hacer, lo hice. Pienso yo que esa sería la mejor respuesta ante una situación de vida. Ya hice lo que tenía que hacer. Entonces pregúntese, ¿qué le falta por hacer delante de Dios? ¿Qué le falta por hacer? ¿A quién tiene que perdonar? ¿A quién tiene que pedirle perdón? Porque es que nosotros decimos, estos días le pido perdón. ¿Y a usted quién le garantiza que va a existir estos días? Estos días perdono a mi esposo, estos días perdono a mi hijo, estos días perdono a esa persona, a ese vecino, a esa vecina que lastimó mi vida, estos días. ¿Y a usted quién le garantiza que van a estar estos días? Ni nosotros ni ellos tienen esa garantía. ¿Qué estamos esperando? Por eso la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, que ya lo es. ¿Cuál es el día para ser feliz? Hoy. ¿Cuál es el día para perdonar? Hoy. ¿Cuál es el día para pedir perdón? Hoy. ¿Cuál es el día para volver a Dios? Hoy. Ni mañana ni pasado. Hoy es el día para hacer lo que teníamos que hacer. Pero el pecado es la incapacidad para hacer lo que tenemos que hacer. El pecado imposibilita esa oportunidad. Porque por estar en pecado aplazamos la gracia. Por eso hay que cortar de raíz el pecado, para poder hacer hoy lo que teníamos que hacer. No dejes para mañana. Eso nos lo enseñaron tanto los abuelos. Bien. Viene otra pregunta que nos va a dar respuesta de por qué pecamos. Entonces, una primera es, ¿estamos construyendo o estamos edificando para el cielo? La segunda es, ¿has construido tu vida en el Señor? ¿Ustedes han construido su vida en el Señor? Dice la Biblia que hay dos tipos de hombres: el sensato y el imprudente. El sensato o el sabio es aquel que construye su casa sobre la roca, que la roca es Cristo. Pero está el insensato que construye su casa sobre la arena. ¿Qué pasa con el que construyó la casa sobre Cristo? Vinieron las tormentas, vino la lluvia. ¿Y qué pasó? La casa permaneció intacta. Pero ¿qué pasó con el hombre que construyó su casa en la arena? Vinieron las lluvias, las tormentas, sí. Se quedó sin casa. ¿Por qué? Porque había construido su vida sobre sí mismo, sobre su pecado. Aquel que vive en Cristo no significa que no vaya a pecar. Oiga, los que van a misa todos los días se creen tan buenos. Mentira, somos tan malos que necesitamos todos los días buscar la gracia. Uno no va a misa todos los días porque sea bueno antes. Se siente tan mal, tan débil, que sabe que tiene que ir todos los días a pedir perdón, a tomar fuerzas. Dice un santo, San Antonio de Padua, que la comunión debería ser para aquellos que hacen el firme propósito de no volver a pecar.
Dice él que eso es la comunión. La comunión debería recibirla aquella persona que tiene el firme propósito de no volver a pecar. Pero que cayendo en pecado no se desespera, sino que ¿qué hace? Vuelve y busca la gracia. ¿Cada cuánto hay que confesarse? Espere, por aquí me están diciendo que cada qué. Los de atrás, ¿cada cuánto hay que confesarnos? Cada que estemos. Hay gente que le dicen que cada mes, que no, que cada jubileo, que cada Semana Santa. Hay veces cada 8 días. ¿Cada cuánto se bañan ustedes? ¿Era que sí? Le dio risa, vea. Ah, usted no se baña, lo bañan, ¿cierto? Entonces, si cada vez que uno está sucio debe lavarse, cada vez que uno está en pecado debe confesarse. Confesarse, esa es la realidad. Entonces, buscando la gracia siempre, todos los días, tendremos nuestra vida ¿dónde? En Cristo. Entonces, no desesperar ante la caída. El problema no es caer, el problema es no levantarse. No, volver a levantarse no es tanto lo difícil, es no levantarse. Si Jesús cayó 1, 2 y 3 veces camino al Calvario, ¿qué significa? Que nosotros también podemos caer. Pero también 1, 2 y 3 veces se levantó, significa que hay que levantarse siempre. Bien, ¿cómo saber si hemos construido nuestra vida en el Señor? Con esta pregunta. Mire, ¿será que nos preguntamos siempre al realizar un trabajo, un oficio, al hablar con otra persona, al pensar, al proponer, si eso le agrada a Dios? Cada vez que usted va a hacer algo, se pregunta esto: ¿esto le agradará a Dios? Si usted se pregunta todo el tiempo si eso le agrada a Dios, usted tendrá su vida en el Señor. Cada pensamiento, cada palabra, cada deseo, cada acción, ¿será que le agrada a Dios? Pregúntese esto: usted conoce una situación particular de una persona y se la va a contar a otra persona que no tiene nada que ver. El famoso chisme, ¿cierto? Pregúntese antes de contarle a alguien: ¿esto le agradará a Dios? ¿Esto le hará bien a esa persona a la que se le va a contar o de quien estoy hablando? Eso nos impide a nosotros, o por lo menos nos mantiene seguros. Si cada cosa que vamos a hacer, decir, pensar, hacer, nos preguntamos si le agrada a Dios, es más fácil que nuestra vida esté construida en Él. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un compromiso con el Señor? Señor, vea, si usted me ayuda con esta situación, yo me comprometo a... ¿Lo cumplió realmente? ¿O pasa como la mayoría? El relato de los 10 leprosos, ¿lo recuerdan? 10 leprosos fueron curados y solo uno se devolvió a darle gracias. Los otros 9, como si nada. Nosotros somos muy mal agradecidos, muy ingratos con el Señor. El pecado es ser ingratos con Dios. Es pagarle mal al que bien nos ama, al que bien nos da. Y la última pregunta, para que hagamos oración. ¿Somos conscientes de nuestro pecado? Suele pasar que nosotros muchas veces estamos en pecado y estamos tan ciegos que ya ni lo vemos. Ya ni lo vemos. Y entonces en la casa te dicen: oye, pero cambie ese temperamento, cambie ese genio. Pero si yo soy normal, usted no se ve nada malo, y la gente le dice y le habla y usted, conmigo no es. Eso hace el pecado, enceguece y oscurece la conciencia. El pecado es darle la espalda a Dios. Eso es el pecado, oscurecer su conciencia. Entonces empezamos a ser inconscientes. Es una persona que peca y peca y peca y ni se da cuenta. Y seguramente que muchos de nosotros tenemos hijos o familiares que viven en unión libre o que tienen una mujer aquí, otra mujer allí, y como que a nadie les importa. El pecado enceguece el alma. Y por eso hay que orarle y pedirle al Señor que no nos deje vivir o amañar. ¿Con qué? Con el pecado. Señor, no permitas que yo me amañe con el pecado. Porque el que se amaña con el pecado, ahí se queda, en él perece. Bien, entonces para entender si somos conscientes del pecado,
¿De qué nos sirve a nosotros ganar, dice la palabra de Dios, el mundo entero, si perdemos el alma? Entonces la pregunta es, ¿de qué te sirve tanto afanarte por los tuyos, por sacarlos adelante, por darles de comer, incluso por conseguir con qué vestirlos, si tu alma no se dirige a Dios? ¿De qué te sirven tantos afanes si el primero no es agradar a Dios? ¿De qué le sirve? Dígame, cuando usted llegue allá delante del Señor, no le va a preguntar cuántos hijos levantó, no le va a preguntar cuántos títulos obtuvo, los que pudieron estudiar y hasta profesionalizarse, no le va a preguntar incluso cuántas riquezas obtuvo, sino cuánto amó. ¿Cuánto amó? Y el amor debería ser la respuesta para el amor de Dios, no el pecado. Por eso concluimos diciendo que quien peca es porque no ha reconocido el amor de Dios. Una persona que es consciente de que Dios le ama, debería por lo menos no amañarse con el pecado. Recomendación sencilla: no converse con la tentación. Si usted sabe que el chisme es lo que a usted más le hace pecar, no se vaya a un corrillito de mujeres que están hablando de X persona, porque allá va a terminar usted metiendo la lengua también. Si usted sabe que su debilidad es verse una novela y por eso pelea con su esposo cuando él llega porque debería atenderle, en vez de ver la novela, pues mejor no vea la novela para que cuando su esposo llegue la tenga dispuesta para el servicio. Si usted sabe que su problema está en que cuando le sacan la rabia usted dice cosas que no debe decir, entonces cuando le estén alegando, retírese. Porque entonces sabe que si usted entra en rabia, le van a salir palabras que van a lastimar al otro. Conózcase, ámese para que pueda vencer el pecado. Conocerse y amarse son las armas para vencer el pecado. Si usted sabe dónde es débil, sabe por dónde va a entrar el ladrón, ¿qué hace usted? Le pone un vigilante allí. Si en su casa se meten a robar y a robar y a robar y ya saben por dónde es que está metiendo, ¿usted qué hace? Le pone seguridad a ese hueco, a ese espacio donde le están metiendo, ¿cierto? Así es el alma. Si nos da miedo que nos roben el televisor de la casa, ¿por qué no le da miedo que se le roben la paz del corazón? Y ese ladrón se llama el pecado. Así como cuidamos los tesoros de esta tierra, tenemos que cuidar los tesoros del cielo. Córranse un poquito para adelante los que están atrás, quedemos más junticos acá para que entremos a este momento de oración. ¿Queda claro entonces lo que es el pecado? ¿Qué es el pecado en resumidas cuentas? Darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. Rompimiento. Romper la amistad con Dios. ¿Qué más es el pecado? No reconocer el amor. No reconocer el amor de Dios. ¿Es posible salir del pecado? Sí. ¿Cómo? Por medio de la confesión, por medio de armas tan fuertes como la oración, el Santo Rosario, la Eucaristía, de conocernos y amarnos. Conocernos y amarnos. Y alejarnos de toda ocasión de pecado. Eso hace que venzamos con mayor fuerza el pecado. Cierre sus ojos, abra su corazón delante del Señor. Siéntese cómodamente, pero no tenga nada cruzado, ni pies ni manos. Disponga su cuerpo para la oración también. Dígale al Señor esta tarde que usted sabe que le ha fallado muchas veces, que ha caído tal vez en pecados constantes. Como dice uno, siempre en lo mismo, trato de salir de esa situación y no soy capaz, no he sido capaz. Me cuesta mucho esta ira, me cuesta mucho la impaciencia, me cuesta mucho el conocer cosas de alguien y no controlar mi lengua. Me cuesta mucho el ser paciente, me cuesta mucho el estar alegre, me cuesta mucho el confiar, soy muy desconfiado, muy desconfiada. Digámosle al Señor esta tarde que nosotros reconocemos que le hemos fallado, pero que queremos que Él nos dé un nuevo corazón, que Él renueve nuestro interior,
Pregúntese esta tarde, ¿usted qué quisiera que el Señor cambiara en usted, en su vida? ¿Qué le hace falta cambiar para vivir siempre alegre, siempre en paz, para llevar la paz a su familia? Una persona que vive en amargura hace que sea amarga la vida de los demás. Mire que cuando usted llega con amargura a la casa, muchas veces hace que los que están en la casa también sientan esa amargura. Pero una persona que vive en paz no deja que nada le quite esa paz. Usted puede llegar a su casa y encontrar rabia, amargura, ya gritos, pero si usted va en paz, usted no va a sentir que le están robando nada, sino que usted antes va a dar esa paz. Es que es tan difícil a veces en la situación en la casa, la tranquilidad, es tan difícil bajar la voz, es tan difícil hablar calmadamente, todo tiene que ser a los gritos, porque si no es a los gritos no entienden, eso es mentiras. Recuerde que el que grita, recuerde que el que se enoja, es porque está reclamando amor. Y si hemos pecado, es porque hemos sido rebeldes y porque de alguna manera no nos hemos sentido realmente amados por Dios. Pero sabemos que tú nos amas, Señor. Y por eso esta tarde queremos darte gracias, Señor, porque tan grande es tu amor, como tan grande tu misericordia. Y a pesar de que mi pecado es tan grande, mi miseria es tan grande, Señor, tú no me pides grandes cosas, Señor. Solo una cosa me pides: que te entregue mi pecado. El Señor una vez se le apareció a un santo, se llama San Jerónimo. Le dijo: Jerónimo, quiero que me des algo tuyo. Y entonces él se arrodilló y empezó a orar y dice: Señor, ¿qué tengo mío que puedo dar? Y empezó a pensar, le dijo: Señor, te entrego mi familia. Y le dijo Jesús: no, tu familia ya me pertenece, dame algo tuyo. Señor, te entrego mi capacidad intelectual. Era un docto en la Biblia, de hecho fue el que escribió la Biblia al español, el que la tradujo para que nosotros la pudiéramos tener. No, tu inteligencia también me pertenece, dame algo tuyo. Señor, te entrego mis propiedades, aunque son pocas, tengo un simple hábito, una Biblia, un lapicero. No, eso me pertenece, dame algo tuyo. Y empezaba a pensar y a pensar San Jerónimo: pero ¿qué puedo darle yo al Señor si todo lo que le digo que le doy me dice que es de Él ya? Y no supo qué responderle al Señor: Señor, no sé más, ya qué más darte, ya te di todo, Señor. Y le dijo el Señor: una sola cosa falta, y esa sí te pertenece porque esa no es mía, y es tu pecado. Yo quiero que tú me des tu pecado, yo no te pido otra cosa. Dame tu pecado, dame tu miseria, dame tus iras, tus rabias, tus impaciencias. Dámelas. Y dígale al Señor: yo te las entrego. Y entrégale cada una de esas situaciones en las que usted ha caído, que le llevan a la impaciencia, a la rabia, a los gritos, al dolor, a la enfermedad. Dice la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte o la enfermedad. Enfermo está aquel que vive en pecado. Y lo leemos y lo oramos en el devocionario católico. Muerto no es el que yace en una tumba vacía, sino el que vive en pecado y cree que vive todavía. El que está en pecado ya ha muerto, pero Dios lo llama a la resurrección. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Dile: renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Dile al Señor que tu familia necesita más de ti. Dile al Señor que tu corazón, que tu vida necesita más de ti, necesita más de ti. Si tu vida no está en el Señor, dile esta tarde, ahí en tu corazón: Señor, quiero que tú seas mi roca, que tú seas mi amparo, que tú seas mi refugio. Sé, Señor, que por mi indignidad, que por mi pecado, que por mi forma de ser, muchas veces no he merecido tu amor. Quiero pedirte perdón porque en vez de amarte y amar a los que tú me diste, a veces los desprecio, los lastimo, los hiero. Ayúdame, Señor, a sanar mi corazón. Hermana, hermano, si tienes odio en tu corazón, tienes ira en tu corazón, dile al Señor que saque todo aquello que no sea de Él. Dile: Señor, saca de mi corazón lo que no te pertenece. Saca de mi corazón lo que me enferma, el espíritu, el alma, el cuerpo. Saca de mi corazón lo que me lleva a gritarle a las personas que debería amar, lo que me lleva a sentir odio por las personas que debería perdonar. Señor, enséñame a vivir cada día como el último. No permitas que por orgullo, que por rabia aplace el perdón, la reconciliación que tú me pides para aquellos que de una u otra manera me han lastimado o yo he lastimado. Piensa en aquellas personas que tanto te han lastimado el corazón, o a quienes tú has lastimado de una u otra manera, esposo, esposa, hijos, hermanos, padre, madre. Y dile al Señor: perdóname si no he sido una buena mamá, si no lo fui, un buen papá, un buen hijo, un buen hermano, una buena hija, una buena hermana. Perdóname, Señor, si no he sido buena esposa, buen esposo. Haz que mi corazón, Señor, sienta tu paz, tu gozo, y que mi cuerpo experimente tu sanación, Señor. Pídale al Señor que antes que curar las enfermedades de su cuerpo, cure las enfermedades de su alma. Por eso dice el Señor que más vale entrar cojo al reino de los cielos que con los 2 pies al infierno. Que más vale entrar tuerto al reino de los cielos que con los 2 ojos al infierno. Lo que quiere decir el Señor es: más vale llegar con el cuerpo adolorido, quizás enfermo, pero con el alma sana y libre a la eternidad. Hay muchas personas que están sanas en su cuerpo, pero enfermas en su espíritu. Y hay muchas personas que están enfermas en su cuerpo, pero sanas en su espíritu. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué le pides al Señor? Más que pedirte: Señor, quítame este dolor de cabeza, esta migraña, esta enfermedad que yo sufro en los huesos, articulaciones de mis pies, de mis manos. Pídale primero lo más sagrado: Señor, sana las enfermedades de mi corazón, de mi alma, que no me llevan a amarte, que no me dejan amarte y reconocerte como el único Dios y Señor. Y una vez haya sanado mi corazón, si es tu voluntad, sana también mi alma, sana también mi cuerpo, sana también mi familia. Vamos a colocarnos en pie, con los ojos cerrados.
Abrácense entre las personas, es decir, hombros con hombros y las manos encima en cadena, para pedirle al Señor que manifieste su poder y su gloria en este lugar. Que nosotros hoy rechazamos el pecado, rechazamos las insidias del enemigo y le decimos al Señor sí a su gracia, sí su amor, sí a su bendición. Si renuncian a las siguientes cosas que les voy a decir, van a decir con fuerza: sí, renuncio. Y si no, guarde silencio mejor, pero hágalo como un acto consciente. Renuncian a la mentira y al odio, renuncian a la perversidad y al afán de conseguir riquezas, renuncian a la gula o a la envidia, renuncian al odio, al resentimiento, a la venganza, renuncian a Satanás, renuncian a sus seducciones. Y si ustedes desean la gracia de Dios, dice: sí, acepto. ¿Aceptan el amor del Señor? Sí, acepto. ¿Aceptan la gracia de la confesión? Sí, acepto. ¿Aceptan vivir plenamente en el corazón misericordioso? Sí, acepto. ¿Están dispuestos a renunciar al pecado por amor a Cristo? Sí, estamos dispuestos. Entonces levanten su mano derecha y digan: Señor, esta es mi vida, este es mi corazón, y en él está mi familia, las personas que amo y que necesitan de ti. Antes que pedirte la sanación física mía o de mi familia, te pido que sanes nuestro corazón de toda carencia afectiva, de todo odio o resentimiento. Y una vez sanado, Señor, por tu amor, si es tu voluntad, tráenos la gracia de tu Espíritu, la fuerza de tu amor, para que sane nuestros cuerpos y así podamos glorificar. Yo sé, Señor, que tu amor es más fuerte que mi pecado. Yo sé, Señor, que tu poder es más fuerte que mi enfermedad. Te presto mi mano, Señor, para que ya no sea mi mano sino la tuya. Y donde yo ponga esta mano, Señor, pueda experimentar la sanación del cuerpo y del alma. Entonces lleven su mano a alguna parte del cuerpo, a aquellas partes del cuerpo donde ustedes sufren enfermedad. Y si no es por usted que está pidiendo por un familiar y sabe dónde sufre esa enfermedad, llévela a esa parte. Pero si es por un hijo rebelde, lleve la mano al corazón. Si es por una hija que sufre depresión, lleve la mano al corazón. Y diga conmigo: Santísima Virgen María, pon tu mano antes que la mía, porque donde tú la pones, también Jesús lo hace. Santísima Virgen María, pon tu mano antes que la mía, porque donde tú la pones, también Jesús lo hace. Santísima Virgen María, pon tu mano antes que la mía, porque donde tú la pones, también Jesús lo hace. Y en un momento de silencio sientan la presencia de Dios que está en este lugar. Sientan cómo Jesús camina. Tú puedes decir: yo no estoy sintiendo nada. No te angusties. Dios en algunos entra en silencio, otros sienten calor, escalofríos, otros sienten gozo, otros parece que viniera una luz sobre ellos. Dios está entrando ahora sobre ti o sobre esas personas por las que tú estás pidiendo. Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios de Israel, porque en tu mano tiene poder para sanar los enfermos, para liberar los cautivos, para declarar libertad sobre los oprimidos, para rechazar en nosotros el pecado.
Porque tu mano tiene poder para levantar al caído, para consolar al triste. Porque tu mano tiene poder para traer con amor a la oveja perdida, a ese hijo perdido, a esa hija perdida, a ese esposo perdido, a esa esposa perdida. Tu mano tiene poder para sanar. Tu mano tiene poder, en fin, Señor, para bendecirme esta tarde. Y es tu bendición la que reclamo sobre mí, sobre mi familia. Porque tú eres el único Dios y Señor. Y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.